Atlético de Madrid 0, Barcelona 1, victoria enorme del Barça en el Metropolitano que da el cupo para la final de Copa en la que nos enfrentamos al Trampas. Tras un partido intenso, muy difícil, con poco margen para el error y en el que la táctica, pero también el acierto de la delantera fue clave para sellar el triunfo blaugrana ante un Atleti que hizo un partido muy serio, que queda eliminado porque la que tuvo su delantero la falló, mientras la que tuvo el Barça la mandó al fondo. Un primer tiempo que empezó con el Barça atacando desde muy temprano, buscando poner la eliminatoria favorable desde el inicio, tratando de imponer el ritmo del partido ante un Atlético que frente a su afición intentaba hacer lo mismo, dándonos unos primeros minutos muy intensos. La intensidad que Azpilicueta aprovechó para hacerle una entrada de roja directa a Rafinha al minuto 5, que por supuesto Munuera Montero dejó en amarilla incluso después de verla en el VAR. Ver para creer. Esto solo pasa en España, una más para el circo merengue en el que se ha convertido el fútbol español. Tras esa entrada, y otra más de Rodrigo de Paul también amarilla, el partido perdió intensidad y rapidez, el Barça empezó a calmar más los ataques y el Atleti a meterse más en bloque bajo. Poco a poco, Frenkie de Jong y Pedri empezaron a monopolizar el medio campo, muy parecido a lo que ya había pasado en el partido de ida en Montjuic. Lamine siendo el desequilibrio en banda y Rafinha sumando para ingresar tocando por el centro, mientras el Atleti por su lado se definía en un nombre, Julián Álvarez. El argentino era el único argumento del equipo de Simeone hasta ese momento. Pelotazos largos que el argentino convertía en pesadilla para Cubarsí e Íñigo y de los que sacaba petróleo. Eso sí, las ayudas constantes en defensa lo terminaron neutralizando. Y al minuto 27, Ferran Torres, que está teniendo minutos de oro cada vez que Flick confía en él, entra como un cuchillo en el corazón de la defensa colchonera con un movimiento de 9 puro que Lamine Yamal alimenta con un pase quirúrgico y transforman entre los dos en el 0-1 que acallaba al Metropolitano. El Barça, después del gol, terminó el primer tiempo durmiendo al Atleti con fútbol y hasta tuvo dos oportunidades de distanciarse en el marcador con Lamine y luego Rafinha que no pudieron concretar. El Atleti en ese momento ya daba la sensación de estar frustrado y sin ideas, totalmente superado. Y un segundo tiempo en el que Simeone cambió la dinámica del partido con sus cambios, el Atleti salió en tromba y muy arriba buscando igualar el partido y la eliminatoria, y sí que la tuvo. Sorloth, que es una pesadilla para el Barça cada vez que entra, tuvo una clara de gol, casi más fácil hacerla que fallarla, e incomprensiblemente la mandó afuera. Jugada que hubiera cambiado todo. Con los colchoneros totalmente volcados al ataque, el Barça debía aprovechar los espacios atrás. Era un escenario ideal, tanto para Lamine como para Rafinha, pero también escenario que requería de Fermín dar un paso al frente y sumar piernas en el medio. Flick al 58 decidió sacar a Fermín por Eric García, a la vez que dio ingreso a Araujo por Cubarsí, en un intento me parece de refrescar la defensa culé. El cambio pareció funcionar, el Barça obtuvo más control en el medio y el Atlético, aunque con más posesión de balón, poco fútbol lograba crear y perdía más tiempo en reclamar faltas y jugadas intrascendentes. Sobre el minuto 70, Pedri me daba la sensación a mí de estar cansado y Ferran de haber perdido ya el ritmo del partido en el cual había tornado el encuentro después de los cambios. Valde parecía estarse viendo constantemente superado en número por su lado y Frenkie no encontraba socio en el medio. Sobre el 74, Flick dio entrada al polaco por Ferran, metió a Lewandowski para intentar crear un sistema que incomodara a la defensa del Atlético. La necesidad del Atlético y el peligro del ataque blaugrana partieron totalmente al encuentro, a partir del minuto 70, pero la gran referencia defensiva que le montaron Nahuel Molina y Lenglet a Lamine neutralizaron cualquier desborde del chico. El Barça supo manejar el balón los últimos minutos y con un Atleti ya fundido, solo tuvo que preocuparse por mantener la superioridad numérica en defensa. Las notas para hoy. Szczęsny, un 7. No tuvo oportunidades para destacar, pero salió a tiempo siempre y no se complicó nunca. Buen partido del polaco. Cubarsí, un 6.5. Tuvo una noche complicada con Julián al frente, pero supo mantenerse correcto y mantuvo el tipo. Íñigo, un 7.5, gran noche otra vez del central, que fue un muro y un guerrero en defensa. Valde, un 5, mal partido de Valde hoy, malas decisiones en ataque y superado en defensa. Koundé,
un 8. Volvió la gran versión de Koundé hoy, especialmente en zona defensiva en donde fue un muro y fue probado constantemente. Fermín, un 6.5. No tuvo su partido hoy Fermín tampoco, pero se sacrificó corriendo y taponeó los espacios del Atlético en salida. Gran sacrificio de Fermín hoy. De Jong, un 7.5. Buen partido del holandés, que fue el líder del equipo hoy, manejó el balón y los tiempos. Gran fútbol generó el holandés en sus pies. Pedri, un 7. Buen partido de Pedri cuando tiene a De Jong al lado a buen nivel. Se potencia aún más. Lo noté muy cansado sobre el final. Creo que le vendría bien un descanso el fin de semana. Lamine, un 6.5. Tremendo el primer tiempo de Lamine, que volvió loco a todo el equipo de Simeone. Pero en el segundo tiempo, una vez fue desactivado, se perdió en jugadas banales e intentos fuera de lugar. Ferran, un 7.5. Gran primer tiempo y gol clave. Se fue fundido tras luchar incesantemente con los centrales colchoneros. Rafinha, un 6.5. No está en su mejor momento el brasileño, en el mejor momento de su temporada, que está haciendo una gran temporada aún, pero su presencia siempre la compensa con entrega y presión. Eric García, que entró de recambio, un 7.5. Su entrada volvió a dar equilibrio al equipo y fue clave para aguantar el resultado. Araujo, un 7. Entró muy concentrado y muy rápido, un poco acelerado con las faltas, pero muy correcto. En fin, partido muy táctico, bastante trabado, en el que el Barça pudo imponerse gracias a ser preciso tanto en defensa como en ataque y gracias a la lectura del partido que hizo Flick tanto a priori como a la mitad del encuentro. El Barça se cita con el Trampas a finales de abril para decidir el ganador de la Copa y entra en la recta final de la temporada dando la sensación de ir ganando madurez mental y futbolística. Aún queda todo por decidir, aún le queda margen de crecimiento al grupo, pero el equipo ya va en buen camino. Hasta aquí lo dejo por hoy, saludos, nos vemos y que visca el Barça.